Bienvenidos de nueva cuenta. Ahora, continuando con el tema de derivadas sucesivas, tenemos el subtema de velocidad, aceleración y sobreaceleración. Entonces, esta es una de las aplicaciones más clásicas de la derivada. De hecho, así como el cálculo de las tangentes a una curva, también está dada o forma parte de aquellos problemas que dan origen al cálculo. No hay que olvidar que mucha de la matemática que tenemos hoy en día ha sido motivada particularmente por esa ciencia tan maravillosa que es la física. Entonces partamos de lo siguiente. Tenemos r de t, la cual va a ser una función que depende del tiempo y nos va a dar la posición de un objeto. La primera derivada va a representar la velocidad, porque recordarás de tus clases de física, la velocidad es el cambio que hay en la posición o en el desplazamiento respecto al tiempo. Del mismo modo que r era una función del tiempo, la velocidad también va a aparecer como una función del tiempo. Si representamos o denotamos bt de esta forma con la v y paréntesis t, estamos indicando que se trata de una función que va a depender del tiempo y va a ser igual a la primera derivada de la función posición respecto al tiempo. Aquí claro que podríamos aclarar si se trata de velocidad o si se trata de rapidez, es decir, si se trata de una cantidad vectorial o una cantidad escalar. Sin embargo, es muy común que los libros lo manejen como velocidad, aunque de acuerdo al contexto de la información que tengas, se puede tratar de una rapidez, es decir, de una cantidad escalar, aunque también podemos hablar de derivadas de vectores, con los cuales claramente estaríamos hablando de una velocidad. ¿De acuerdo? Bueno, veamos ejemplos y tenemos el siguiente. Tenemos la posición de una moto como función del tiempo va a estar dada por, y tenemos una expresión aquí en pantalla. Vamos a ponerla en rojo y en negro, que es una función de segundo grado. La función posición va a estar dada por 5t cuadrada menos 6t más 2, donde t en este caso va a estar en segundos y r va a estar dado en metros. Nos pide los siguientes incisos. Primero, determine la función velocidad como función del tiempo. Ok, vamos a determinar la función velocidad. Va a ser muy sencillo. La velocidad como función del tiempo va a ser igual a la derivada de r, que depende del tiempo, respecto a t. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? Va a quedar de la siguiente forma. Va a ser igual a la derivada de 5t cuadrada menos 6t más 2. Ponemos un paréntesis para indicar que la derivada o el operador derivada va a operar sobre todo este polinomio, sobre toda esta expresión polinomial. Y derivamos no respecto a x, que es lo que casi siempre hacemos, sino respecto a t, es decir, respecto a la variable tiempo. Entonces ahora simplemente vamos a evaluar la derivada. Va a ser igual a ¿quién? A 5 por 2 por t menos 6 por 1 más 0. Son expresiones polinomiales y ya hemos revisado anteriormente cómo se derivan. Entonces el resultado final va a ser igual a 10t menos 6. Entonces las unidades en este caso van a estar dadas por metros sobre segundo. Van a ser unidades de rapidez en este caso o de velocidad. Recuerda, velocidad si se trata de una función vectorial y rapidez si nos piden nada más el número, es decir, una cantidad escalar. Muy bien, entonces hay otro inciso que nos indica lo siguiente. Inciso B, evalúe la velocidad a los 5 y a los 15 segundos. Muy bien, esto también es interesante. Vamos a evaluar entonces tanto a 5 como a 15 segundos, donde vamos a evaluar en esta función que acabamos de obtener. Entonces tenemos lo siguiente. Vamos a bajar aquí nuestra pantalla y vamos a evaluar la velocidad a los 5 segundos, o sea, b de 5, y la velocidad a los 15 segundos, es decir, b de 15. Entonces tenemos nuestra expresión, aquí está,
vamos a evaluar b de 5 va a ser igual a ¿quién? A 10t menos 6 evaluada cuando t, o sea el tiempo, es igual a 5. Simplemente sustituimos. Vamos a tener 10 por 5 menos 6. El resultado va a ser igual a 50 menos 6, que es igual a 44 metros sobre segundos, de acuerdo a la información que teníamos previamente. Ahora evaluemos esta misma velocidad, pero a los 15 segundos. Entonces vamos a tener lo siguiente: 10 por t menos 6, evaluando, esto es lo que estoy representando aquí con este signo, que estoy evaluando el tiempo cuando tiene un valor de 15 segundos. Por 15 nos da 150 menos 6. Esto nos va a dar 144 metros sobre segundos. Entonces, como puedes darte cuenta, no es muy complicado determinar esta velocidad o rapidez. De hecho, dado que estamos obteniendo esta expresión con un límite, es lo que encontrarás en muchos libros de física intermedia o introductoria, física general, como la rapidez general o la velocidad general. Entonces, repito, ¿no? Va a venir dado si esta función r es posición o es desplazamiento. Entonces podemos diferenciarlo así: r de t sería posición, y si ponemos la flechita lo podemos poner como desplazamiento, o sea que tenga un carácter vectorial. Igual también con la velocidad y la rapidez. Pues, aunque aquí lo estamos llamando velocidad, porque así es como aparece en la mayoría de los libros, en realidad estaríamos calculando una rapidez, es decir, una cantidad escalar. Muy bien, por ejemplo, eso pasa en la cinética, ¿no? Hablamos de velocidad de reacción, aunque yo soy de los que opinan que sería mejor llamarlo rapidez de reacción. Muy bien, ahora continuando con otro tópico importante, tenemos lo siguiente: la razón instantánea del cambio de velocidad con respecto al tiempo también tiene nombre e importancia en física. Se llama aceleración y la denotamos como AT, porque es una función que depende del tiempo para este caso que estamos analizando, aunque recuerda que también podemos expresar velocidad como dependiente no solamente del tiempo, sino también de la posición. Entonces la aceleración la vamos a entender como la derivada de la función velocidad y por ende como la segunda derivada de la función posición. Entonces esto lo podemos ver reflejado aquí simbólicamente. La aceleración es la derivada de la velocidad y a su vez es la segunda derivada de la posición. Por ejemplo, tenemos lo siguiente: para la función posición que tenemos aquí en pantalla, r de t es igual a 5t cuadrada menos 6t más 2, con t en segundos y r en metros, nos pide como primer inciso determinar la función aceleración como función del tiempo. Ok, vamos a obtenerla. Entonces la aceleración va a ser igual a ¿quién? Bueno, vamos a tener primero la velocidad, ¿de acuerdo? La velocidad va a ser igual a r' de t, o sea, la primera derivada de esta expresión va a ser igual a la derivada respecto a t, iba a poner x por la costumbre, de 5t cuadrada menos 6t más 2. Perfecto, derivamos. ¿Cuánto nos da? Nos va a dar 10t menos 6. Pero ahora, si yo quiero la aceleración, va a corresponder ¿a quién? Pues va a corresponder a derivar la velocidad respecto al tiempo, que corresponde a la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, otro detalle: esto va a ser igual a la derivada de yt menos 6 respecto a t. Otro detalle, entonces aquí estamos usando la palabra aceleración. Cuando nos referimos a escalares, la palabra más correcta es celeridad. Pero repito, muchas veces los libros los manejan así como sinónimos, sobre todo los libros que no están enfocados precisamente en física o en mecánica. Muy bien, entonces aquí nos da que la aceleración es igual a 10, entonces sería una aceleración de 10 metros sobre segundos cuadrados, o sea la aceleración va a ser constante. Muy bien,
Hay otro inciso, si no me equivoco, que dice evalúe la aceleración a los 3 y a los 15 segundos. Ok, entonces vamos a evaluar la aceleración a los 3, si me parece que era 3 segundos, y a los 15 segundos. Ok, entonces aquí tú podrías decir, pero ¿cómo lo voy a evaluar si ya no hay t, ya desapareció la t? Pues muy fácil, como la aceleración es constante, va a tener el mismo valor tanto a los 3 segundos como a los 15 segundos. Decimos que es constante y en este caso es igual a 10 metros sobre segundo cuadrado en ambos casos. Muy bien, ya por último tenemos que la tercera derivada de la posición también posee un significado físico y se conoce como sobreaceleración o disparo. Entonces lo vamos a representar con una J y va a corresponder a la derivada de la aceleración, o si lo prefieres a la segunda derivada de la velocidad, o si lo prefieres a la tercera derivada de la posición, de la función posición respecto al tiempo. Entonces nos pide por último que calculemos la sobreaceleración o disparo precisamente para esta función que mostramos hace unos instantes, ¿no? Entonces J va a ser igual a o sea, la derivada de la aceleración, o si lo prefieres B', la segunda derivada de la velocidad, o si lo prefieres la tercera derivada de la posición respecto al tiempo. Bueno, más bien como función del tiempo. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? J de t, no sé por qué puse x, ahorita lo corregimos. Recuerda, esta función depende de la variable t. Va a ser igual entonces a la derivada de la aceleración respecto al tiempo, ¿no? Vamos a ver, y bueno, como esto ya lo habíamos manejado previamente, sabemos a qué es igual. Y va a ser igual entonces, lo dejamos por acá, a la derivada de 10, porque ese fue el resultado que tuvimos para la aceleración. Pero como 10 es una constante, pues tenemos lo siguiente: la derivada de 10 respecto a t va a ser igual a 0. ¿Qué significa? Para este caso, para este objeto hipotético de una moto, no hay sobreaceleración o disparo. Esta tiene un valor igual que 0. Muy bien, entonces con esto concluimos estos ejemplos clásicos de lo que es las derivadas sucesivas, recordando entonces que la primera derivada representa la rapidez o velocidad, dependiendo del carácter que tengan nuestras magnitudes, sea escalar o vectorial. Entonces lo vemos así en pantalla como quedó. Si son cantidades escalares, entonces seríamos lo siguiente, ¿no? RT sería la posición, la primera derivada sería la rapidez, la segunda derivada sería la celeridad, y la tercera derivada, nunca he visto la palabra, pero debería ser la sobreceleridad, para distinguir respecto al caso de los cantidades vectoriales. Y para el caso vectorial tendríamos lo siguiente: R sería el desplazamiento, R' sería la velocidad, R'D' sería la aceleración y R' la sobreaceleración. Aquí eso sí hay que poner énfasis en que muchas veces los libros, sobre todo algunas veces los de cálculo, lo toman como sinónimo velocidad y rapidez. Aquí también hago una pequeña aclaración. Estoy indicando con esta línea de aquí abajo que se trata de una cantidad vectorial. Podemos decir que es el equivalente a esto que manejan muchas veces en los libros, ¿no? Que ponen una flechita arriba en los libros de física general, indicando que se trata de una cantidad vectorial, es decir, que aparte de ser o de requerir de un número para estar determinada, requiere también de una dirección y de un sentido. Entonces hacemos esta pequeña aclaración porque muchos lo toman como sinónimo los libros. Muy bien, entonces agradezco tu amable atención. Como puedes darte cuenta, son ejercicios relativamente sencillos una vez que nosotros ya tenemos cierto dominio de lo que es el concepto de derivada desde el punto de vista operativo, desde luego. Bueno, por tu amable atención, muchas, pero muchas gracias. Hasta luego.